Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente, gracias por estar aquí justamente en este podcast, La Casa de la Justicia. Ya saben que esta Casa de la Justicia pues está abierta para todos. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Víctor Zúñiga y hoy tenemos pues bueno, justamente en esta secuencia, esta temporada 2, este capítulo 2, donde nos vamos a enfocar a informar justamente sobre lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, pues tengo aquí al juez Joel Rodas, que es un juez de primera instancia del Juzgado Civil de Chiapa de Corzo. Juez Joel, ya lo habíamos tenido antes con un tema no diferente porque vino a hablar justamente de lo que son los juzgados civiles, pero en este cambio me da mucho gusto tenerlo justamente hoy el día Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Con mucho gusto estamos acá. ¿Qué es importante que nosotros planteemos justamente el día de hoy en este podcast? Que los justiciables y los abogados entremos en el tema de saber qué es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A lo mejor los abogados saben que es un código, pero nosotros que somos usuarios de la justicia y que nunca hemos usado la justicia, necesitamos también estar enterados de lo que pasa con la justicia, no solo en Chiapas, porque esto no es a nivel estatal, es a nivel nacional, si no me equivoco. Correcto. Bien, bueno, el código ya se publicó, aunque no está vigente, tiene un periodo en que las entidades y la misma federación tendrán que hacer una armonización de algunas leyes secundarias y nos dieron hasta el 1 de abril de 2027 para operarlo. Y desde luego que esta es una sustitución, se van a abrogar automáticamente los códigos procesales locales, el Código de Procedimiento Civil del Estado de Chiapas, y se va a sustituir por hoy el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es un cambio significativo porque en principio pues se establecen, digamos, en dos materias en un solo código, ¿no? Que es la materia civil y la materia familiar. Y desde luego que el código trae muchas implicaciones, además de la armonización legislativa, implica infraestructura, física, tecnológica y desde luego la capacitación de los operadores del mismo sistema, del nuevo sistema jurídico nacional en materia procesal. En eso estamos trabajando precisamente en el Poder Judicial del Estado de Chiapas con la capacitación de los operadores, fundamentalmente de los jueces y de los secretarios y magistrados. Y hablando de esta capacitación, justamente debemos de entender que hay un cambio. Usted hablaba de la palabra abrogar, abogar, Abrogar, abrogar. se abroga, se deja sin efecto, sin vigencia el código local y se sustituye por ahora el código nacional. Y el código nacional, la característica es que es una sola legislación para todo el país, de tal manera que ya no tenemos 32 códigos locales, ahora es uno solo. ¿Y cuáles son las ventajas fundamentales? Los abogados postulantes van a aplicar la misma ley en Chiapas que en Baja California, por ejemplo, en cualquier entidad del país, y los jueces a nivel nacional, pues vamos a ir unificando las disposiciones y los criterios que vamos empleando. Hoy en día tenemos diversidad de criterios, impacta no solo en los poderes judiciales locales, sino también en los federales. Un ejemplo de criterio aterrizado a un caso, ¿cuál podría ser este Bueno, hay juez? muchos. Los criterios se generan a través de la interpretación que hace el Poder Judicial Federal a través de la jurisprudencia y el Poder Judicial Federal hacía interpretaciones del Código Procesal de Chiapas, del Código Procesal de Oaxaca, de Guerrero, de Tabasco, y entonces se establecen, usted sabe que el Poder Judicial se distribuye en circuitos y cada circuito iba emitiendo criterios y podía haber criterios, hay de hecho criterios en contraste entre un circuito y otro circuito federal, y de tal manera que también impacta en la impartición de justicia para los jueces locales. Y en esta continuidad, ¿cómo se ven beneficiados los justiciables ante este cambio? Bueno, antes que eso yo quisiera también comentarle qué cambio significativo tuvo el Código Nacional, con el Código Nacional, que hoy se establece una legislación que más que basado en reglas, hoy se basa en principios. Y,
Y la ventaja es que hoy, como el sistema oral mercantil, el juez siempre va a presidir las audiencias. ¿Qué se pretende con el Código Nacional? Acortar plazos o términos en los procedimientos, hacerlos más rápidos, más ágiles y sobre todo también el factor del costo de los procedimientos, hacerlos más económicos, más baratos en beneficio de los justiciables. Y justamente en beneficio de los justiciables, se podría decir que ante este cambio también se observa que habría, por decirlo de algún modo, ahorro en audiencias, en esta cuestión de agilizar el trámite. Sí, precisamente de eso se trata. El código establece un sistema de audiencias orales. Ese es un cambio significativo. No se abandona del todo el sistema escrito, pero en una parte se inicia por escrito, pero el desahogo fundamentalmente del procedimiento es oral, con dos audiencias, preliminar y de juicio, y entonces todos los planteamientos, desahogo de pruebas, alegatos que hoy se hacen a través de escritos, se van a hacer en una audiencia, se van a concentrar y el juez siempre va a estar presente y va a estar escuchando a las partes, al justiciable, que es de lo que se queja el ciudadano hoy en día, que no es el juez el que está presente en las audiencias. En cambio, aquí no va a haber forma de que el juez siempre esté presente porque esas audiencias se van a videograbar en una sala de oralidad donde va a estar cada parte asistida por su abogado y ahí se van a desahogar las pruebas como son la confesional, los testigos, la pericial, todos. Nadie podrá decir que se está ocultando. Esto es más transparencia, ¿verdad? Nada bajo el agua o en lo oscuro, todo videograbado. No habrá pretextos para decir es que yo dije que no es cierto y se asentó que sí es cierto. No, está en la videograbación. No se va a hacer las actas por escrito, todo va a quedar en un audio y video. Es fácil poder decir que entramos en la era como otros países donde se ven justamente estos juicios que Sí, están videograbados o que los pueden transmitir, digamos así, a través de ciertos canales. Y justamente esta transición habla de un beneficio nacional. ¿Y Chiapas en qué punto se encuentra? bueno, en cuanto a la capacitación, según comentarios que hemos escuchado de gente que participó en la redacción del nuevo código, eh, nosotros estamos bastante avanzados, somos de los más avanzados en cuanto a la iniciativa de estarnos capacitando. Evidentemente que esto va a requerir un apoyo del Congreso en cuanto a presupuesto, pero la capacitación de los operadores estamos bastante avanzados, estamos trabajando, de hecho, al rato tenemos una práctica precisamente con algunos compañeros y bueno, por lo menos de aquí a que el tribunal, el Consejo decida implementar, porque depende de eso, de una petición del Consejo al Congreso, pues estaremos ya preparados para operarlo. Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿por qué es importante que nosotros como ciudadanos sepamos y sobre todo no solo los ciudadanos, invitar también a los abogados a que se enteren de este movimiento? Yo creo que no es invitarlos, es hacerles ver, pero ¿por qué es importante? Bueno, primero es importante que el ciudadano sepa que hoy en día tiene un procedimiento más rápido, más económico y sobre todo que ya no se va a quejar de que el juez no lo atiende. Va a ser de cara al juez, él va a poder expresar sus inconformidades, sus preocupaciones de manera oral ante el juez y lo va a escuchar directamente. Ya no, eso sí, ya no en privado, si ahora tendrá que estar la otra parte. Por lo menos estará citada la otra parte. Y los abogados, evidentemente, que son indispensables. Como este es un sistema y es un nuevo sistema de justicia, digamos, mixta, porque tiene una parte escrita y una parte oral, evidentemente que si los abogados no se capacitan, el sistema no va a funcionar, porque depende mucho de que el abogado esté preparado para que sepa cuál es su rol dentro de cada una de las etapas de las audiencias del sistema oral, porque si no, entonces tendremos audiencias muy largas o el juez aquí, sobre todo en los procedimientos civiles, no puede hacer sustitución
de los abogados, ¿verdad? No puede suplir las deficiencias técnico-jurídicas de los abogados, que sí lo podrá hacer en materia familiar porque hay un interés público, sobre todo cuando se trate de niñas, niños y adolescentes. Pero evidentemente que si los abogados no se capacitan como sistema, no va a funcionar adecuadamente. Lo ideal es que se capacite tanto el operador judicial como los abogados postulantes. Y dentro de esta capacitación, ¿qué consejo les daría? Más bien, ¿dónde se pueden capacitar? ¿Cómo se le puede hacer? Porque aquí la idea es lo que usted decía, es una parte interinstitucional. Yo sé que los abogados, o sea, porque así como cobran, digámoslo así, deberían también de buscar Sí, estos procesos de claro. educación. Bueno, creo que hay dos posibilidades y hay dos corrientes también. Hay quienes opinan que los poderes judiciales pudieran capacitar a los abogados y hay quienes opinan que no, que los abogados tienen que buscar su capacitación a través de las barras a nivel nacional, de las instituciones privadas, que hoy en día pues tenemos varias. Y de hecho está ocurriendo, hay algunas escuelas que están trayendo a los magistrados, a los jueces de otras entidades, sobre todo de la Ciudad de México, eh, y quienes han participado en la redacción del Código Nacional, porque el sistema ahora implica un cambio de cultura en el litigio, un cambio de chip, como decimos, y porque es hacer lo mismo, pero en una forma distinta. Saber que que lo que hoy hacemos por escrito lo vamos a hacer de frente a una cámara, de frente al juez, de frente a la parte contraria y de forma oral. Tendremos que aprender, en vez de redactar por escrito, a expresar esas ideas, pero verbalizándolas. Verbalizándolas. Y es súper importante la parte de la verbalización como tal en el juicio, es estos elementos que no son nuevos, yo creo que más bien son parte de integrar lo que usted dice, una nueva cultura. Y sobre todo una nueva cultura de entrada que viene permeando desde el juez hasta todas las partes. Sí, claro. Y bueno, ya como para ir cerrando este tema, yo creo que Chiapas va aventajado en la parte de esta parte de actualizar a los jueces, de tener la parte de la educación. Empezamos con la sensibilización, pero dónde ya está listo este proceso? ¿Dónde ya está listo este cambio? ¿En qué estado? Bueno, algunos estados ya habían tenido algunos indicios de este nuevo modelo, sobre todo Nuevo León, Ciudad de México, Guanajuato, el Estado de México, algunos otros del norte como Coahuila, Chihuahua. Ellos ya tenían oralidad. No es exactamente conforme está previsto en el Código Nacional, pero sí ya tenían un avance, inclusive de carácter tecnológico. Acabo de escuchar la noticia en redes ayer que el lunes arranca el Código Nacional en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y así va a empezar, luego va a entrar el Estado de México, seguramente Guanajuato. Ellos ya tienen una infraestructura física y tecnológica porque ya trabajaban a raíz de la influencia sudamericana en algunos estados como Nuevo León y Ciudad de México, porque en Sudamérica tienen algún tiempo trabajando con este sistema y ese sistema no es exclusivo de Sudamérica tampoco, es un sistema muy antiguo que tuvo sus orígenes particularmente con el sistema de audiencias en Austria y de ahí se diseminó a algunos países de Europa y luego se trasladó a algunos de América, particularmente Sudamérica. Y creo que a nosotros nos empieza a contagiar esta corriente y un poco combinado con el sistema anglosajón, que también tiene un sistema oral, y hoy en día ya tenemos el Código Nacional bajo el sistema de audiencias orales. Algo que me llama también mucho la atención en este tema es la importancia que también surge de la justicia alternativa, que se une a esta Sí, parte. es primordial. De hecho, se ha promulgado una ley general, que es una ley nacional sobre medios alternativos, y que tendrá que armonizarse nuestra legislación también en ese sentido. ¿Por qué es muy importante los medios alternativos? Porque
En este sistema se sugiere que la conciliación va a ser fundamental, que hoy el juez tiene que buscar concluir las controversias no a través de sentencias, sino a través de convenios. Se supone que aquí un 80%, 70% debería terminar a través de un convenio para precisamente cumplir con ese propósito, con esa meta de que los procedimientos judiciales no sean largos, le resuelvan la controversia a la gente de fondo y sobre todo no sean tan caros. Y bueno, algo más con lo que quiera finalizar. No, bueno, yo creo que el Código Nacional es una gran idea, es un gran esfuerzo, pero también representa un enorme reto. Tiene varios aspectos o elementos que habrá que considerar previo. Requiere inversión del Congreso en el tema de infraestructura tecnológico, capacitación, armonización legislativa, pero habrá que ir trabajando, organizándolo adecuadamente y yo creo que el día que lo logremos va a mejorar verdaderamente la justicia, sobre todo en tres aspectos desde mi punto de vista. Plazos más cortos, procedimientos más baratos y sobre todo transparencia en la impartición de justicia. Muchas gracias, juez Joel Rodas. Pues bienvenido como siempre a esta su casa, a este podcast. Siempre usted nos da un contenido con el que podemos entender un poquito más lo que es la justicia. Los usuarios de la justicia nos quedamos contentos aunque no utilicemos la justicia, porque eso es lo importante, Sí, ¿no? claro. Saber aunque no se use, porque ¿quién le gusta venir a los tribunales? Yo creo que nadie. Nadie. Entonces, desde esta perspectiva, pues bueno, les agradezco mucho a todos los que se toman el tiempo de vernos en este podcast, La Casa de la Justicia, y pues muchas gracias, juez. No, siempre a la orden, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Mi nombre es Víctor Zúñiga y esto fue La Casa de la Justicia, el podcast.